¿Alguna vez has sentido que te cuesta expresarte con firmeza? ¿Que tus palabras no suenan con la seguridad que te gustaría, incluso cuando sabes de lo que estás hablando? No eres el único. Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos un lenguaje que refleja nuestras inseguridades. Minimizamos nuestras opiniones, nos disculpamos por hablar o evitamos dar nuestra perspectiva por miedo al juicio. Y lo curioso es que esto no solo nos afecta a nosotros, también condiciona cómo nos perciben los demás. En este vídeo vamos a hablar del llamado lenguaje de la inseguridad. Cómo se manifiesta, cómo identificarlo y, lo más importante, cómo empezar a transformarlo en un lenguaje más seguro, firme y auténtico. Esta idea está muy en línea con lo que proponía la autora y terapeuta Louise Hay, quien decía que las palabras que usamos no solo describen nuestra realidad, la crean. Si no hablamos con desconfianza, reforzamos esa inseguridad. Pero si elegimos comunicarnos con más respeto hacia nosotros mismos, empezamos a cambiar desde dentro. Si alguna vez te has sentido infravalorado al hablar o has notado que tus ideas no se escuchan con el peso que merecen, este vídeo te va a interesar. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algunas personas parecen seguras de sí mismas, mientras que otras transmiten dudas sin siquiera darse cuenta? Muchas veces esto no tiene que ver con lo que dicen, sino cómo lo dicen. Aquí es donde entra en juego el lenguaje de la inseguridad, una forma de comunicación que delata nuestras dudas, nuestros miedos y en ocasiones hasta nuestra falta de autoestima. Este lenguaje no siempre es consciente. De hecho, la mayoría de las personas no se da cuenta de que lo usa. Pueden pensar que están expresándose de la forma más humilde o educada, cuando en realidad están proyectando inseguridad. Es importante entender que la inseguridad no solo se manifiesta en situaciones de gran presión, como una entrevista de trabajo o una exposición pública, sino también en la vida cotidiana, en conversaciones con amigos, en la dinámica familiar, en la forma en la que respondemos a un comentario en el trabajo o incluso en cómo pedimos algo en una tienda. ¿Cómo se manifiesta el lenguaje de la inseguridad? Para entenderlo mejor, podemos dividirlo en dos categorías: el lenguaje verbal y el no verbal. El lenguaje verbal, cuando las palabras nos delatan. El lenguaje de la inseguridad en palabras se caracteriza por frases que minimizan lo que decimos o que piden permiso constantemente para expresarnos. Seguro has escuchado o incluso dicho frases como: no sé si esto tiene sentido, pero tal vez esto suene tonto, pero no soy experto en esto, pero creo que... Estos enunciados son una forma de pedir validación antes de hablar, como si necesitáramos justificar nuestras palabras antes de que sean tomadas en cuenta. Otro ejemplo muy común es disculparse sin razón. Perdón por molestarte, pero quería preguntarte algo. Lo siento, ¿puedo decir algo? Cuando pedimos disculpas por simplemente hablar, le estamos diciendo a los demás y a nosotros mismos que lo que queremos decir no es importante, que estamos interrumpiendo o que no merecemos ser escuchados. También hay otra estrategia que delata la inseguridad: minimizar lo que pensamos o logramos. Decimos cosas como: es una idea loca, pero seguro hay opciones mejores, pero yo diría que... Este tipo de frases restan valor a nuestras ideas antes de que alguien más tenga la oportunidad de hacerlo. Es una forma de anticiparnos a la crítica y protegernos del rechazo, aunque en realidad lo único que logramos es debilitar nuestro mensaje. Además, hay muletillas y formas de hablar que refuerzan la inseguridad sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando terminamos nuestras frases con un tono de duda, como si estuviéramos pidiendo permiso para afirmar algo. Creo que podríamos hacerlo así, ¿no? Podría ser una opción viable, supongo. Aquí el problema es que nuestra forma de hablar refleja falta de convicción, lo que puede hacer que los demás no nos tomen en serio o que asuman que ni siquiera nosotros confiamos en nuestras propias palabras. Lenguaje no verbal, cuando el cuerpo habla por nosotros. El lenguaje de la inseguridad no se limita solo a lo que decimos. Muchas veces nuestro cuerpo transmite mucho más de lo que imaginamos.
Por ejemplo, el contacto visual es una de las señales más evidentes. Las personas inseguras suelen evitar mirar directamente a su interlocutor, desviando la mirada o mirando hacia abajo. Esto puede dar la impresión de que no estén seguras de lo que dicen, aunque en realidad puede ser solo un hábito e inconsciente. Otro signo clásico es la postura corporal. Una persona que encoge los hombros, se sienta encorvada o mantiene una posición cerrada, está proyectando inseguridad, aunque no diga una sola palabra. Esto se debe a que el cuerpo refleja nuestra disposición emocional. Cuando estamos inseguros, instintivamente nos hacemos pequeños, como si quisiéramos pasar desapercibidos. Los gestos nerviosos también son un indicador importante. Jugar con las manos, tocarse la cara o el cabello, mover los pies constantemente o hacer movimientos repetitivos pueden ser señales de ansiedad o incomodidad. Estos tics pueden parecer pequeños, pero cuando se combinan con un tono de voz bajo o titubeante, pueden hacer que nuestro mensaje pierda fuerza. Y hablando del tono de voz, aquí también hay mucho que analizar. Las personas inseguras suelen hablar en un volumen bajo, como si no quisieran molestar. Otras veces usan un tono vacilante, con muchas pausas y dudas, lo que hace que su discurso suene menos convincente. Cuando esto ocurre, el mensaje pierde impacto, sin importar qué tan valiosa sea la información que está transmitiendo. ¿Por qué es importante reconocer este lenguaje? Ser conscientes del lenguaje de la inseguridad es el primer paso para cambiarlo. Muchas veces lo usamos sin darnos cuenta, simplemente porque hemos crecido en un entorno donde expresarnos con duda o humildad extrema nos parecía lo correcto. Sin embargo, la manera en que hablamos y nos comportamos influye directamente en cómo nos perciben los demás y, más importante aún, en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si queremos proyectar confianza y seguridad, no basta con pensarlo. Tenemos que asegurarnos de que nuestras palabras, nuestra postura y nuestro tono de voz estén alineados con ese mensaje. Porque al final, cuando actuamos con seguridad, empezamos a sentirnos más seguros también. Ahora que sabemos qué es el lenguaje de la inseguridad y cómo identificarlo, en el siguiente punto veremos cómo reconocerlo en los demás y qué podemos hacer para ayudar a alguien que lo usa sin darse cuenta. Recuerda darle a like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Podemos pensar que nuestras inseguridades se notan solo en cómo nos sentimos por dentro, el miedo, la duda, la incomodidad. Pero lo cierto es que también se filtran hacia afuera, especialmente a través de nuestro lenguaje. Lo que decimos y cómo lo decimos puede ser una ventana directa a nuestra autoestima. Y aquí entra una idea poderosa. El lenguaje de la inseguridad no solo es un síntoma de baja autoestima, sino que también la refuerza. Es un círculo que se retroalimenta. Cuando nos expresamos con dudas constantes, disculpas innecesarias o frases que nos rebajan, estamos actuando como si no tuviéramos valor. Y cuanto más usamos este tipo de lenguajes, más se convence nuestro cerebro de que efectivamente no lo tenemos. Es decir, nos tratamos como alguien poco valioso y empezamos a creérnoslo. Louise Hay, el lenguaje como herramienta de transformación. Esta idea la desarrolló con mucha claridad la autora de Tú puedes sanar tu vida. Ella creía firmemente que las palabras que usamos tienen un poder profundo sobre nuestro mundo emocional y mental. Cada pensamiento que tenemos y cada palabra que decimos está creando nuestro futuro. Para ella, la manera en que nos hablamos internamente no solo refleja cómo nos sentimos, sino que moldea activamente nuestra percepción y autoestima. Si constantemente decimos cosas como no sirvo para esto, lo mío no tiene importancia, seguro estoy equivocado, proyectamos desconfianza. En cambio, si usamos un lenguaje más amable, más firme y más respetuoso con nosotros mismos y nuestras ideas, empezamos a cambiar también la forma en que nos sentimos. Y no hace falta pasar de la noche a la mañana de soy un desastre a soy maravilloso. Basta con pasar de no sé si esto tiene sentido a creo que esto puede aportar algo.
pequeños cambios de lenguaje, es igual a grandes movimientos en la autoestima. ¿Cómo mejorar la autoestima a través del lenguaje? Revisa cómo te hablas. Empieza por observarte. Usas muchas disculpas, dudas, justificaciones. Sustituye frases autocríticas por otras más compasivas. Si te equivocas, en vez de decir soy idiota, di me equivoqué y estoy aprendiendo. Haz pausas conscientes en vez de llenar con muletillas. Refuerza tus ideas con convicción. Adopta afirmaciones que te ayuden a cambiar el guión. Louise Hay proponía usar afirmaciones conscientes como forma de reescribir nuestra narrativa interna. Algunas sencillas para empezar pueden ser: mis palabras tienen valor, confío en lo que tengo para aportar, puedo expresarme con claridad y seguridad. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo la inseguridad se manifiesta en nuestra forma de hablar y en nuestro lenguaje corporal. Pero, ¿qué pasa cuando queremos identificarla en otras personas? No siempre es evidente. Algunas personas intentan disimular su falta de confianza con humor, con una actitud distante o incluso con una postura demasiado rígida. Sin embargo, si prestamos atención, hay señales bastante claras que pueden ayudarnos a detectar cuando alguien está sintiéndose inseguro. Señales verbales de inseguridad en los demás. Así como hemos visto anteriormente, en nuestro propio lenguaje usamos señales de inseguridad en los demás, el resto también las utiliza. Estas señales son el uso constante de expresiones que minimizan su discurso, la dificultad para tomar decisiones o firmarse en sus opiniones, pedir disculpas en exceso, señales no verbales de inseguridad en los demás. En el lenguaje corporal también nos da muchas pistas, como hemos visto, sobre cómo nos sentimos y cómo se siente alguien, incluso si sus palabras dicen lo contrario. Algunas de estas señales típicas son evitar el contacto visual, postura cerrada o encogida, movimientos nerviosos, tono de voz bajo y poco firme. Ahora que sabemos cómo reconocerlo tanto en nosotros como en el resto de personas, la clave es ¿cómo podemos cambiarlo? Si detectaste alguna de estas señales en ti mismo, no te preocupes. Modificar el lenguaje de la inseguridad es posible con práctica y conciencia. Aquí hay algunas de las estrategias para lograrlo. Evita minimizar tu mensaje. Empieza por eliminar frases que restan importancia a lo que dices. No necesitas justificarte antes de hablar. Si sientes la necesidad de disculparte antes de opinar, pregúntate, ¿realmente es necesario disculparse por hablar? En la mayoría de los casos, la respuesta será que no. Usa un tono de voz seguro y claro. No se trata de hablar más fuerte de lo normal, sino de hacerlo con intención y sin vacilaciones. Si te das cuenta de que terminas tus frases en un tono ascendente, como si estuvieras preguntándote en vez de afirmando. Practica hablar con pausas más marcadas y con una entonación más firme. Un buen truco es grabar tu voz y escuchar cómo suenas. Puede ser algo incómodo al principio, pero te ayudará a notar patrones inseguros en tu forma de hablar y corregirlos. Mejora tu lenguaje corporal. La postura también, como hemos visto, tiene un gran impacto en cómo nos perciben los demás y en cómo nos sentimos. Mantén la espalda recta y los hombros relajados. Evita cruzar los brazos o encoger el cuerpo. Mantén el contacto visual sin forzarlo y usa las manos para enfatizar tus palabras, pero sin exagerar. Si sientes que tiendes a hacer movimientos nerviosos, intenta ser más consciente de ellos. Puedes practicar hablando frente a un espejo o grabándote un vídeo para ver cómo te mueves y corregir lo que sea necesario. Aprende a afirmar tus ideas sin miedo. No tengas miedo de expresar lo que piensas de manera directa. En lugar de decir no sé si esto es una buena idea, di tengo una propuesta que podría funcionar. Ser asertivo no significa ser agresivo, sino simplemente comunicar lo que piensas sin rodeos innecesarios. Rodéate de un entorno que refuerce la seguridad. Si pasas mucho tiempo con personas que constantemente critican o minimizan tus ideas, es normal que te sientas inseguro al hablar. Intenta entonces rodearte de personas que valoren tu opinión y que te den espacio para expresarte sin miedo al juicio.
También es útil observar a personas que transmiten seguridad y analizar qué hacen diferente. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo estructuran sus frases? Tomar nota de estos detalles y aplicarlos puede hacer una gran diferencia. Como has visto, el lenguaje de la inseguridad no es solo una cuestión de palabras, es una forma de relacionarnos con nosotros mismos. Cuanto más lo usamos, más nos convencemos de que nuestras ideas no son tan valiosas, y eso afecta a cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en nuestras relaciones e incluso en nuestras decisiones. Pero la buena noticia es que podemos cambiarlo. No hace falta ser un gran orador, ni tener una autoestima perfecta. Basta con empezar a notar cómo hablamos, eliminar esas pequeñas frases que nos restan poder y sustituirlas por un lenguaje más claro, directo y más amable con nosotros mismos. Hablar con seguridad no es imponerse ni convencer a los demás a la fuerza. Es simplemente comunicar sabiendo que lo que tienes que decir vale la pena ser escuchado. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, cuéntame en los comentarios qué frase insegura sueles usar sin darte cuenta y cuál podrías empezar a usar en su lugar. Recuerda, cambiar empieza con observar y tú puedes hacerlo. Gracias por estar aquí, por escucharte y por escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo.